Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Berrones, soy el pastor de Iglesia Identidad y te doy la más cordial bienvenida a nuestros recursos multimedia. El mensaje que estás por escuchar forma parte del libro de Génesis. Te invito a que escuches todos y cada uno de los mensajes que vamos a preparar a lo largo de varias semanas. Vamos a estudiar acerca de la caída, el pecado, la creación, los patriarcas, Jacobo, Egipto, todos esos temas y preguntas que tenemos tantas veces acerca de este libro tan enigmático y tan interesante. Estudiaremos verso a verso, capítulo a capítulo, los 50 capítulos contenidos en él, y estoy seguro que Dios te traerá revelaciones y bendiciones a lo largo de este estudio. Te pido que si te gusta nuestro mensaje, te suscribas a nuestro canal, que nos contactes a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook o en YouTube. El hashtag es @identidadslp, y también te invito a que nos escribas un correo a identidadslp@gmail.com. No te vas a arrepentir de ponerte en contacto con nosotros. Queremos conocerte, queremos saber más de ti. Atrévete a conocer más de Dios y a relacionarte con Él de una manera práctica y real. Gracias y que disfrutes el mensaje. Y el día de hoy vamos a continuar en el capítulo 2, versículo 4, que fue donde nos quedamos la semana pasada. El mensaje del día de hoy se llama El origen del hombre y la mujer. Y quiero que nos pongamos a pensar el por qué nuestra sociedad está como está. Nuestra sociedad está en decadencia, nuestra sociedad está lastimada, está perdida. Nos encontramos en un lugar donde la moralidad y la ética pareciera cada vez importar menos, donde el que hace las cosas bien es atacado, y cuando señalas al que está mal, tú eres el atacado. Entonces me puse a pensar al respecto, y alguna vez lo platiqué con los machos en los miércoles que nos reunimos, y yo les decía que el problema hoy en día de nuestra sociedad está en que las bases de nuestra sociedad están corrompidas. Y si yo te preguntara cuál es la base de nuestra sociedad, estoy en una iglesia cristiana y esperaría que su respuesta fuera Dios, Jesús, la palabra de Dios. Y sí, todo eso es verdad. Pero el verdadero fundamento y la base de nuestra sociedad es la familia. Dios estableció la familia como ese centro sobre el cual la sociedad va a estar fundada. Entonces, si yo hoy en día te preguntara ¿cómo están las familias que conoces? Tus familias más cercanas, nos encontramos con divorcios, separaciones, problemas. Nos encontramos que que el papá está peleado con la mamá, que los hermanos se pelean el uno con el otro, y nos encontramos con una familia rota y con una familia partida. Por lo tanto, es muy fácil entender por qué nuestra sociedad está como está, porque su fundamento está mal, su fundamento está roto. ¿Cómo sabemos que es el fundamento? Porque desde Génesis 2, Dios estableció a la familia como la base de todo. Después de que crea al mundo, ¿sí? Después de que crea al hombre, crea a la mujer y crea a la primer familia, y les dice: ustedes dos son responsables de que todo esto funcione. El hombre, y me refiero al ser humano, no al hombre varón, el hombre es la corona de la creación de Dios. Es el punto final. Dios crea al hombre y dice: todo esto es bueno. Somos el único ser, la única cosa, ¿sí?, creada por Dios a su imagen y a su semejanza. Y muy importante, Dios nos colocó como administradores. Somos los representantes de Dios en la tierra. Y yo creo que eso se nos olvida a ti y a mí muchas veces. ¿Qué significa ser representante de Dios en la tierra? Pues debo de vivir como Dios.
Y no en el sentido de que todo es para mí, sacrifíquense ante mí, plebeyos. No, en un tema de los atributos que Dios tiene, que yo tengo, porque estoy hecho a su imagen y semejanza, los debo de representar y los debo de poner de manifiesto en mi vida. Hay personas que sostienen que el capítulo que vamos a leer el día de hoy de Génesis contiene un relato alternativo de la creación. Es más, hay gente que cuestiona mucho el libro de Génesis y cuestiona su veracidad basado en que Génesis lleva una secuencia de la creación y después Génesis 1, y después en Génesis 2 pareciera que que Dios cambia las cosas. Y entonces en Génesis 1 dice que creó las plantas y después creó al hombre. Y en Génesis 2 dice que no había plantas, que crea al hombre y luego las plantas. Y entonces comienza esa discusión de que no, para mí que Moisés se equivocó y entendió mal. Y hay muchas cosas que parecieran estar en el aire, pero la realidad es que es un tema de interpretación. Génesis capítulo 1, de lo que nos habla es de una creación donde el punto final de la creación es el hombre, donde la corona es el hombre. Pero a partir de Génesis 2, versículo 4, comienza la historia de la humanidad, donde ahora la humanidad es el centro, ¿sí? Entonces, si uno abre la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 4, nos encontramos detalles adicionales de la creación, no diferentes, no son detalles que contradicen la primera parte de la Biblia, ¿no? Génesis 2, versículo 4 comienza y dice: este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Este versículo une las dos secciones de la creación de Génesis, es decir, termina la creación de la nada, del cosmos, que termina con el hombre, y comienza con la creación y el establecimiento de la familia y la humanidad. Y dice: este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Da comienzo a una sección de Génesis que termina en el capítulo 4, versículo 26, donde habla de la caída, la familia, la división humana. A partir de este momento hasta el capítulo 4, versículo 26, es una sola gran sección de Génesis. Sí, y así lo vamos a estudiar. Pero cuando dice: este es el relato de la creación, la palabra que está usando ahí en hebreo es toledot. Toledot, más allá de relato, significa orígenes y se usa 10 veces en Génesis. Se traduce como orígenes, generaciones, descendientes, linajes o historia. El libro de Génesis está dividido en 10 secciones. Esta es la primera de ellos, ¿sí? Después viene los orígenes de José, los orígenes de Abraham, los orígenes de Isaac. Entonces vemos cómo Génesis está perfectamente dividido en 10 secciones y cada sección comienza con esto: este es el relato, esta es la historia. Entonces aquí comienza y te está diciendo que este vocablo da aviso de un nuevo comienzo. No es una continuación de lo que vimos en Génesis 1, sino es un complemento. Ahora les voy a explicar cómo crea al hombre y por qué crea al hombre. Eso es lo que está queriendo decir esta traducción. Por lo tanto, esta frase, más allá de contradecir, lo que hace es que nos regresa al tercer día de la creación, ¿sí? Cuando no había plantas todavía. Y leemos la segunda parte del versículo 4 hasta el versículo 6. Dice: cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Y esto parece como algo sobrenatural. ¿Saben qué? Así era. El mundo en aquel entonces funcionaba de una manera diferente. ¿Por qué creen ustedes que Noé, la gente decía que estaba loco? Porque Noé decía: va a llover, va a haber un diluvio. ¿Y qué crees? Nunca había llovido en la tierra. Él les trataba de explicar lo que significaba que hubiera lluvia, porque se lo dijo Dios, porque Dios se lo reveló,
Pero como vemos aquí, la lluvia no existía. El ciclo del agua que tú y yo conocemos todavía no estaba establecido. Había, si recuerdan en Génesis, Dios separó los océanos de la tierra de los océanos del cielo. El cielo era una especie de manto acuífero, ¿sí? Como yo en mi mente trato de imaginar que volteaba y se veía así como se ve ahorita, así con estas luces, así como agua flotando por encima de nosotros, que nos servía de protección. Entonces, basado en lo que vimos de los relatos y las traducciones, una traducción sugerida por algunos autores de este pasaje, lo voy a leer textualmente, dice: en el día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, es decir, en el tercer día, todavía no había campos de plantas en la tierra, ni campos de arbustos creciendo, ya que Jehová Dios todavía no había establecido la lluvia en la tierra, puesto que aún no había hombre para cultivar la tierra, pero había vapores que subían de la tierra que mantenían la irrigación de toda la superficie del suelo. Y a veces yo veo esto y hay gente que dice: ay, sí, ¿cómo va a haber vapores que subían de la tierra y regaban? Y la verdad es que yo creo que a todos nos ha pasado llegar al Parque Tangamanga en la mañana y está mojado y no han regado, ¿verdad? Hagan de cuenta que era eso mismo, esa brisa que se genera por el cambio de temperatura y presión atmosférica que moja los carros. Porque saco a José Pablo en las mañanas: papá, llovió. Y yo: no, hijo, no llovió. Simplemente cambió la temperatura durante la noche y parece que llovió. Eso mismo pasaba, pero en magnitud mucho más grande, para mantener la tierra hidratada sin lluvia. Entonces, este versículo lo único que dice y lo único que nos revela es que Dios, de una manera cuidadosa, estaba preparando y manteniendo la tierra viva para el momento en el que va a crear al hombre. Estos versículos son el punto de partida de los más altos críticos de Génesis, porque dicen: se está contradiciendo. Génesis 1 se contradice con Génesis 2. Y lo primero que dice es que en Génesis 1 decía: y Dios hizo, y Dios hizo, y Dios creó. Y en Génesis 2 dice Jehová. Ya le cambió el nombre a ese Dios. Pero la realidad es que no le cambia el nombre. Simplemente Jehová Dios tiene una traducción de guardador del pacto. Entonces es correcto que Moisés, a partir de Génesis 2, a partir de que habla del Dios que hizo el pacto con el hombre y con la humanidad, se refiera a él como Jehová el Señor o como mi Señor, porque ya está hablando de un Dios que se relaciona con él. Génesis 1 es el Dios creador, el Dios poderoso que crea y simplemente de la nada crea cosas. Génesis 2 está hablando de nuestro Dios, de un Dios que busca relacionarse con su creación. Entonces no es una contradicción, simplemente es una parte de un contexto diferente de la historia. Y el segundo argumento, como les decía, es el tema de que, aquí decía que no había tierra, que no había plantas y ya las había creado y todavía no crea al hombre. Pero no se nos puede olvidar que de lo que está hablando el versículo 5 de la Biblia, capítulo 2, versículo 5, no está hablando de la tierra, está hablando del huerto del Edén. En el huerto del Edén no había plantas, ¿sí? Y dice ahí que lo que está haciendo es que Dios está preparando el jardín del Edén para ese hombre que va a crear, ¿sí? Nos habla de que en este punto de la historia el ciclo del agua todavía no existía, no había plantas de esas, no había plantas nuevas porque no había un hombre para mantenerlas, ¿sí?, en el jardín del Edén. Cuando continúa la versión, cuando continúa el versículo 7, vemos que dice: luego el Señor Dios, luego de esto, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces, Génesis 5 plantea dos problemas. Génesis 2:5 dice: no hay lluvia y no hay hombres, ¿sí? Génesis 6 resuelve el primer problema. Génesis 2:6: no hay lluvia, no hay problema, no se necesita, yo riego la tierra, ¿sí? Dios está diciendo: no te preocupes porque no hay lluvia, yo me encargo de eso,
yo mantengo la tierra humectada e hidratada, ¿sí? En el versículo 7 Dios resuelve el segundo problema. Ya hay quien trabaje la tierra. Pone al hombre sobre la tierra, ¿para qué? Dice la Biblia, para que la labre y para que la cuide. Y aquí pasa algo diferente. Dice, luego el Señor Dios formó. Vean la gran diferencia. Previo era Dios creó. Dios hizo. Dios dijo que se haga la luz y la luz se hizo. Dios dijo que se separen las aguas, se separaron las aguas. Dios dijo que haya vegetación, hubo vegetación. En este capítulo y en este versículo dice Dios formó. Y la palabra en hebreo es yatzar, que quiere decir obra de arte. Es decir, Dios diseñó al hombre, tomó polvo, ¿sí? Tomó los 7 minerales de los cuales tú y yo y nuestro cuerpo está formado. Hizo su obra creativa más grande, porque no nada más dijo que se haga, sino que Él con su propia mente y con su propio deseo y con sus propias ganas de que fuéramos como Él, nos creó y crea una vasija vacía, un cuerpo humano inerte, ¿sí? Y entonces dice ahí que ese cuerpo inerte es el origen de todo. Y es interesante que lo cree de la tierra, porque a pesar de que Dios no pretendía que el hombre muriera, al hacerlo del polvo mismo, le está dando la capacidad de morir al hombre. Porque es polvo, y dice la Biblia, polvo eres y en polvo te vas a convertir. Desde la creación, el cuerpo físico del hombre tenía la posibilidad de morir, ¿sí? No fue como que el hombre pecó y entonces la muerte fue posible. No, la posibilidad de morir ya estaba, ¿sí?, en nuestros cuerpos. Dios no la quería para nosotros, pero la posibilidad de morir ya estaba. Y dice la Biblia, sopla aliento de vida. Y entonces de una naturaleza inmaterial, ¿sí?, que es el soplo de vida de Dios, lo mete en un cuerpo material. Y a partir de ese momento comienzan nuestros problemas. A partir de ese momento nuestra alma tiene un deseo de relacionarse con Dios y nuestro cuerpo tiene un deseo de relacionarse con la tierra. Ahí comienza ese tema de que como que mi alma jala para acá, pero mi cuerpecito jala para el otro lado. Porque son dos naturalezas totalmente diferentes. Es una naturaleza material con una naturaleza inmaterial. Es una naturaleza finita con una naturaleza eterna. Y Dios las junta, Dios las une. Somos el único ser, no somos el único ser que tiene aliento de vida, porque las plantas, los animales tienen aliento de vida. Pero somos el único ser al cual Dios le sopló el aliento de vida, el cual Dios depositó vida en esas personas, en ese ser. Y eso te habla de las ganas y el deseo que Dios tiene de relacionarse contigo y conmigo de una manera diferente. A Dios no le interesa relacionarse con los perros como lo hace contigo. A Dios no le interesa relacionarse con las plantitas como lo hace contigo. A Dios no le interesa relacionarse con la tierra como lo hace contigo, porque los perritos, las plantitas y la tierra están para nosotros. Son parte de lo que Dios creó para nosotros. Y dice después que nos sopla aliento de vida, dice entonces nos convertimos en seres vivientes. Como resultado del soplo de vida de Dios, el hombre vive. Nos convertimos en personas, nos convertimos en seres humanos. Hay veces que tú y yo decimos, tenemos alma, y eso es lo que nos separa de los animales. La realidad es que tú y yo no tenemos almas vivientes, somos almas vivientes. Dios nos hizo almas vivientes. Esto es una vasija vacía que es tierra, que Dios formó. Tu esencia
es lo que hay dentro. Tú eres el alma que Dios depositó. Por eso tenemos la confianza y la seguridad de que al morir, nuestra alma se va. Somos el alma. Dios te depositó en una vasija, en algunos muy bonita, en otros no tanto, ¿sí? En algunos que la hemos cuidado, otros que la hemos descuidado. Pero la vasija es lo de menos. Lo importante es que Dios sopló en esa vasija y continúa soplando en cada una de las vasijas que se están formando en los vientres de las madres, ¿sí? Ahí continúa soplando un nuevo ser, soplando una nueva alma que ya lo tiene planeado y ya lo tiene pensado. Pero este tema, por eso les digo que es un tema independiente de la creación, porque no fue como que Adán le dio vida y ya, Adán fue el encargado de ir pasando el soplo divino a la humanidad. No, Dios sigue soplando vida en todos y cada uno de nosotros y nos sigue convirtiendo en almas vivientes. A Dios lo que le importa es nuestra alma. Por eso muchas veces Sari y yo decimos, a Dios no le importa nuestra comodidad, le importa nuestro carácter, le importa lo que hay adentro. Si tu cuerpo sufre incomodidad, Dios dice, si es lo que se necesita para que tu alma se forme, adelante. Porque a Dios lo que le importa es lo de adentro. A partir de ese momento, a partir de que nos convertimos en almas vivientes relacionadas con Dios, entonces tenemos la plena capacidad de cumplir lo que Dios nos pidió en Génesis capítulo 1, versículo 28. Dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Fuimos hechos como una criatura especial, sí, pero eres de la tierra. Tu origen sigue siendo humilde. El hombre tiene la responsabilidad de someterse a su creador, pero lamentablemente vivimos en rebelión siempre, en rebelión contra él. Y por eso, a partir del versículo 8, Dios comienza la prueba de la obediencia del hombre. Primero nos crea y después nos provee. Vamos a ver de qué nos provee Dios. En el versículo del 8 al 14. Vamos a leerlo juntos, del 8 al 14. Después el Señor Dios plantó un huerto en el Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Havila, donde hay oro. El oro de esa tierra era excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Gión, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria, y el cuarto se llamaba Éufrates. El huerto del Edén era un lugar maravilloso, creado para que el hombre viviese, fuera fructífero y se multiplicara. Dios, por su gracia soberana, creó al hombre, ¿sí? Y lo puso como rey de la creación. Y aparte, o sea, vean, por gracia nos crea, porque no tenía necesidad de crearnos, ¿sí? Por gracia nos pone como rey de la creación. Y por gracia nos crea un lugar padrísimo para que tú y yo viviéramos, para que el hombre viviera. Dios plantó árboles hermosos y nutritivos, plantó los 2 árboles más importantes del huerto y los puso en el centro, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto no es un mito, no es una alegoría, es historia, es realidad. Esos 2 árboles existen, ¿sí? Y dice en Génesis capítulo 2, versículo 15, que después de que crea todo eso, coloca al hombre en el huerto. Y dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y para que lo custodiara. La prueba a la que Adán será sometido
guardaba relación directa con el jardín que Dios le había creado. Dios creó el Edén para probar a Adán. Es parte de la prueba. ¿Y sabes por qué esto es real? Porque nos pasa a ti y a mí. Dios nos prueba en los lugares en los que nos coloca. Piensa en dónde estás, y no hablo de San Luis solamente, los que son de fuera tal vez sí, pero los que somos de aquí, piensa en el trabajo en el que estás, en la familia en la que te encuentras, en la ciudad en la que vives, en la comunidad, en la colonia en la que estás. Si estás ahí, es porque Dios quiere probar algo contigo ahí, en donde estás. Por eso Dios colocó a Adán en ese lugar, en el jardín del Edén. Dios tomó al hombre, lo puso en el jardín y entonces le da un mandato. Le dice, ocúpate y cuida de él. A partir de ahí Dios establece la ética del trabajo. Hay gente que cree que el trabajo se crea después del pecado, que el hombre vivía así como en una hamaca, mientras no habían pecado y le valía todo. No, la ética del trabajo ya existía en esa época. Le dice Dios, cuida y ocúpate del huerto que creé. Aún en el mundo ideal, el trabajo es considerado algo necesario para el bien del hombre. O sea, estaba en el paraíso y aún ahí había que trabajar. El trabajo no es un castigo, el trabajo es un don de Dios. El que sea cansado, el que nos cueste, es parte de las consecuencias del pecado, pero es una cosa muy diferente. Pero la ética del trabajo es una ética que Dios creó para ti y para mí. Decía ahí que el huerto debía permanecer ordenado y hermoso, pero el huerto iba a permanecer ordenado y hermoso no porque Dios lo hiciera, porque el hombre tenía la responsabilidad de hacerlo. Entonces, la tierra hoy en día está echada a perder, no por culpa de Dios, está echada a perder porque tú y yo no hemos sido buenos administradores, porque tú y yo no hemos cuidado y ordenado el universo como deberíamos de hacerlo. No es culpa de Dios, es nuestra consecuencia. La belleza y el orden en el huerto debían de reflejar la gloria de Dios. Y voltea así como alrededor a ver si nuestra comunidad refleja la gloria de Dios. Pero más allá de criticar eso, critícate a ti mismo. Revisa si tú mismo reflejas la gloria de Dios. Vamos a empezar por ahí. Imagínate que los que estamos aquí presentes hiciéramos ese compromiso, que a partir de ahora mi vida va a reflejar la gloria de Dios. Y deberíamos de comenzar a ver cosas diferentes. Dios le dio al hombre, al hacer esto, uno de los privilegios más grandes que nos puede dar, que es el manifestar la gloria de Dios en la tierra. Es nuestra responsabilidad. Desgraciadamente fracasamos y desgraciadamente no hemos cumplido este primer mandato que Dios puso para nosotros de cuidar y mantener la tierra. Y hablo en plural porque todos hemos fallado, ¿eh? No hay uno que se salve y alguien que me diga, no, sí, yo sí he administrado sabiamente la tierra que Dios me dio. No, todos hemos fallado. Continúa el versículo 16, donde Dios pone las condiciones de la prueba. Pero el Señor Dios le advirtió, y vean esto, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. El pasaje comienza con la primera negativa de las Escrituras, pero no comienza con la primera negativa. Dice, puedes hacer lo que quieras, comerte lo que quieras, todo esto es tuyo, excepto ese de ahí. ¿Y qué crees que queremos? Ese de ahí. Ese de ahí es el que queremos. ¿Por qué somos así? Piensa en todo lo que Dios te ha dado. Tu esposa y quieres a la secretaria. Tus hijos y quieres a los hijos del amigo porque ellos son inteligentes. Tu iglesia y quieres la iglesia de la otra ciudad porque está bien padre. ¿Qué tienes? Tu trabajo y quieres el trabajo del compadre. ¿Por qué somos así? Dios nos da muchísimo, pero queremos lo que no tenemos. Queremos lo que no está ahí. Los árboles que Dios colocó en medio del huerto, el árbol de la vida, porque el árbol de la vida, de ese sí podían comer,
del que no podían comer era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Recibieron sus nombres por la relación que tienen con el hombre. Mientras el hombre se alimentara del árbol de la vida, el hombre iba a ser eterno. Ese árbol de la vida representa la relación con Dios. Mientras el hombre permaneciera comiendo de ese fruto, el árbol de la vida, él iba a permanecer unido a su Creador, iba a tener vida eterna, iba a vivir en relación íntima con Dios. El otro árbol, y yo siempre lo había pensado, y la verdad es que hasta que hice el estudio me quedó claro, y es que porque Dios puso ese árbol. O sea, si no quería que comiera de él, ¿para qué me lo pone enfrente? Pero el tema es que el árbol del conocimiento del bien y del mal fue creado con la intención de entrenar mi espíritu, con la intención de que el hombre, mediante el ejercicio de la obediencia, su alma permaneciera viva. ¿Sí? Vean cómo desde Génesis 2 todo se reduce a ¿crees en lo que te dice Dios o no? Porque Dios le dijo, si comes te vas a morir. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Eva y Adán comieron? ¿Están tontos? No, no es que estén tontos, es que en realidad no creían que Dios los iba a matar. Como tú y yo no creemos que nos vamos a ir al infierno. Como tú y yo no creemos que hay algo después de la vida. Y como tú y yo creemos que lo importante es pasársela padrísimo en esta vida y que no tengo consecuencias de lo que estoy haciendo. Ese es siempre el problema. Y ese ha sido el problema desde ahí. No creemos lo que Dios nos dice. Dios te dijo, atáscate con todo lo que hay, excepto ese. Y no quiero que comas de ese porque quiero ver si me crees. ¿Y qué crees? No le creyeron. ¿Y qué crees? Seguimos sin creerle. Adán tenía superabundancia de árboles, de frutos, de todo. Y decide no creer en la palabra de Dios. Y ahí comienzan nuestros problemas. Porque al final, obedecer la palabra de Dios siempre resulta en bendición. Desobedecer la palabra de Dios siempre resulta en maldición y muerte. Siempre. La cosa es que para poder obedecer la palabra de Dios, la única forma, Gerardo, es que ¿cómo le hago para obedecer a Dios? Créele. Si no le crees, si no crees que la palabra de Dios y sus consecuencias son verdaderas, nunca le vamos a creer, nunca lo vamos a obedecer, perdón. Porque es ahí, te vas a ir al infierno, te vas a ir a la muerte eterna, donde hay crujir de dientes. No es cierto. Dios me ama y es bien bueno. No me va a dejar irme al infierno, mi Diosito. No le creemos. Ese es el problema. Si Adán no hubiese desobedecido, hubiese vivido eternamente. El castigo por la desobediencia fue la pérdida de la comunión con Dios. Y a partir de ahí comienza la formación de la primera familia. Y eso es bien interesante porque en los versículos de 18 al 25 se presenta a la mujer, se introduce el matrimonio. Cualquier interpretación que se haga de estos versículos debe desarrollarse a la luz del contexto de que el matrimonio y la familia son la base de nuestra sociedad. Nuestra sociedad se encuentra en decadencia porque la familia perdió su lugar. Porque la primera sociedad que creó Dios para la humanidad fue la familia. El punto de partida para comenzar a estudiar a nuestras familias debería de ser ¿qué podemos decir sobre la creación de la mujer? ¿Por qué Dios creó a la mujer? Y en el versículo 18 comienza a explicárnoslo. Dice, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré ayuda idónea para él. Todo acto creativo del Señor termina con y lo que hizo fue bueno. Sorprendentemente en el versículo 18 dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué creen? Piensa en lo que haces en tu soledad. Piensa en lo que te dan ganas de hacer en tu soledad. Piensa en los pensamientos que tienes cuando estás solo. Entonces Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo.
A pesar de que estaba rodeado de animales, el hombre no tenía la ayuda idónea. Y yo en la semana platicaba con Sari y le decía, es que el tema del matrimonio es fundamental, porque si yo hiciera lo que a mí se me ocurre, ojo, y no estoy hablando de ser un pecador, así loco, desquiciado, no, que la iglesia se manejara y se hiciera lo que a mí se me ocurre y lo que yo leí en la Biblia y lo que Dios a mí me reveló, nuestra iglesia sería muy diferente. Si nuestra iglesia permanece como que centrada y con los pies en la tierra, no es por mí. Agradezcan a la señorita o a la señora que está ahí atrás, que es la ayuda idónea que Dios me dio para centrar mi locura, para calmar mis pensamientos, para calmar mi intensidad. Porque cuando yo quiero hacer esto, Sari me dice lo que yo no estoy viendo, porque es el complemento. No es un tema solamente de procrear y le di a la mujer para que tengan niños y para que la mantengamos. No, se trata de mutuo apoyo. Sí, hay un tema de subordinación, sí. Y quiero que le quitemos la negatividad a la mujer se debe subordinar al hombre. Ahorita vamos a hablar de eso muy rápido, pero quítenle eso. Sí hay un tema de subordinación, pero no es un tema de que hace lo que yo digo. Antes de la mujer, el hombre fue mandado a cuidar y trabajar la tierra. Después de la mujer, después de ella, ambos son enviados a reinar sobre la tierra. ¿Sí? Génesis 2, 19 al 20, de una manera muy rápida, Adán manifiesta la autoridad que Dios le da. Dice, entonces el Señor Dios formó en la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo, los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había ayuda idónea para él. Dios creó a los animales y a las aves, pero le dio a Adán la autoridad sobre ellos. Cuando tú le das nombre a algo, Dios te está dando autoridad sobre eso. Entonces, eso te habla de que Adán no es el descendiente de una criatura inferior a él. No, Dios domina. Dios le dio al hombre la capacidad de pensar, de razonar, de evaluar, ¿sí? Pero a pesar de que todos los animales y a pesar de toda la autoridad que Dios le había dado, aún, dice la Biblia, no había ayuda idónea para él. Ayuda idónea. Ayuda no sugiere inferioridad. Por el contrario, dicha palabra describe esencialmente que la mujer provee lo que le falta al hombre. Y que por lo tanto, solo juntos, en familia, van a poder hacer lo que como hombres no podíamos hacer. Nos complementamos. Y por eso en el versículo 21 crea a la mujer. Y dice, entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera de un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y le cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Profundo sueño. Sí, lo manda un profundo sueño, algo divinamente inducido en el hombre, un acto sobrenatural ejecutado por Dios. Sí, y Dios sacó a la mujer del costado del hombre. ¿Por qué no la sacó de los pies? Porque no es para que el hombre la pisotee. ¿Por qué no la sacó de la cabeza? Porque no es para que la mujer esté por encima del hombre. Lo sacó del costado, para que caminen juntos, para que trabajen juntos, para que vivan juntos. Por eso lo sacó de ese lado. Porque no es que uno esté encima del otro, es que están juntos en esto. El relato bíblico es sencillo y claro. Y la reacción de Adán es alegría. Dice, al fin tengo a mi mujer. A ver, volteen a ver los casados a su mujer y digan, al fin tengo a mi mujer aquí al lado. Eso es lo que dice la Biblia. Es tu ayuda idónea. Si te peleas con ella, no quiere decir que tú estés mal y ella está mal. Es que tienen que encontrar el camino juntos y encontrar lo mejor, porque ni tú tienes la razón, ni ella tiene la razón.
Entre los dos encuentran lo que les funciona. Son ayuda idónea, ¿sí? Adán y Eva debían tener la relación más íntima imaginable para poder cumplir el propósito divino. ¿Y cuál es el propósito divino? Y con eso termino. Versículos 24 y 25. El propósito divino de la mujer, el propósito divino de la familia, la razón de que el hombre fuera creado, el ser humano fuera creado. Dice el versículo 24. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Pero me quedo ahí. Versículo 24, es la institución del matrimonio. Es la institución de unir un hombre y una mujer, ¿sí? El hombre se separa, deja a sus padres. Ojo, no abandona, se separa. ¿Qué quiere decir que se separa? Ya no influyen. Ya no es que mi mamá dijo y mi papá dijo, no. Se separan de ellos, se unen y los dos se convierten en uno solo, en una sola carne. No está hablando solamente de unión sexual, no está hablando solamente de procreación. Está hablando de que a partir de ese momento los dos trabajan en el mismo ideal. ¿Y cuál es ese ideal? Administrar nuestra sociedad, administrar la tierra. El matrimonio produce la relación familiar entre el hombre y la esposa. 2 personas son necesarias para una familia. 2 personas de diferentes sexos se unen. Este ha sido el diseño desde la creación. El plan divino para el matrimonio es que el hombre y la mujer se unan, formen una sola carne y que convivan con integridad. ¿Qué significa convivir con integridad? Vamos para el mismo lado, jalamos parejo, tenemos el mismo objetivo. Sí hay discusiones, sí hay peleas, claro que van a existir, somos diferentes y existimos para complementarnos, pero al final, después de que salimos de la habitación, somos uno. No es, ay, mi marido, ay, es que mi marido ya lo conoces, no, es que mi vieja ya sabes cómo es. No. En lo privado nos peleamos, en lo privado discutimos, pero en lo privado, dice ahí, nos unificamos. El día que como hombre y como mujer nos pongamos de acuerdo en hijos, trabajo, dinero, fe, ¿qué tanto dejamos que la suegra se meta? Cuando te pongas de acuerdo con tu pareja, ahí vas a ver cómo tu familia cambia. Porque si te pones de acuerdo con tus hijos enfrente, los hijos son bien inteligentes y ya saben a quién hablarle cuando quieren algo. Salen del cuarto unidos, queriendo lo mismo, entendiendo que son uno y que trabajan para lo mismo. El capítulo 2 de Génesis registra una serie de verdades de suma importancia. Habla de el día de descanso, habla de la lluvia, habla de los animales, habla de cómo se creó el huerto del Edén, habla del árbol de la vida, habla de muchas cosas. Pero lo verdaderamente importante y lo que a ti y a mí nos debe interesar es que describe la creación de la mujer como ayuda y compañera ideal del hombre. Instituye el matrimonio como la base de la familia. Instituye a la familia como la base de la sociedad. Instituye a la familia como la causa del éxito o el fracaso de nuestra humanidad. Dios estableció una prioridad: tu familia. El hombre tiene la responsabilidad de ser cabeza, de ser administrador, de gobernar sobre la tierra. La mujer es la clave para que tú seas exitoso haciendo eso. Siempre que le doy consejería matrimonial a alguien, le digo: hombre, esto es tuyo, ella es tu bronca, su alma es tu problema, tu familia es tu bronca, ¿sí? Y le digo a la mujer: mujer, ayúdalo, estamos bien mencitos a veces, necesitamos ayuda.
No son seres inferiores, pero sí hay subordinación. Sí, al final alguien tiene que tener la última palabra. Pero ojo, el hombre tiene que estar subordinado a alguien, y ese alguien es Dios. Si el hombre está subordinado a Dios, estoy seguro que la mujer no debe tener ningún problema en subordinarse a su hombre. La familia es la base. La próxima semana vamos a ver cómo es que hemos violado este orden, cómo es que hemos eliminado este establecimiento que Dios hizo y cómo preferimos el malestar, el desorden a la paz y la tranquilidad. Pero hoy lo importante es que autoevalúes tu vida, tus decisiones, y veas cómo está tu familia. Y no me refiero a esposo y esposa, hay jóvenes aquí que dicen, yo todavía no tengo pareja. No, pero ya eres parte de una familia. ¿Cómo está tu familia? Mientras no dejes a tu padre y a tu madre, eres parte de esa familia. Analiza cómo está tu familia, analiza lo que tú estás haciendo por tu familia, y entonces pon en contexto cómo está tu sociedad. No le eches la culpa al presidente, no le eches la culpa a los políticos, no le eches la culpa a la corrupción. Échate la culpa a ti mismo. Analiza tus decisiones y ve qué tan íntegramente estás cumpliendo esta ordenanza. La primera ordenanza: obedéceme, cree. ¿Lo estás haciendo? ¿Por qué no cierras tus ojos? Dios, te pido perdón. Te pido perdón porque como Adán desde el principio reconozco que mi problema es la falta de fe. No creo en tu palabra. No creo en las consecuencias. Y porque he dejado de lado mi responsabilidad de gobernar esta tierra y de tener autoridad sobre ella. Padre, ayúdame a confiar. Ayúdame a convertirme en ese hombre perfecto que tú formaste, en esa obra de arte que tú pensaste y que tú llenaste de tu propia naturaleza, porque soplaste vida no para darme alma, sino para hacerme alma eterna, para hacerme esencia de eternidad que un día está destinado a reinar contigo. Te agradezco por toda la inconformidad que muchas veces siento y la incomodidad que siento, porque sé que estás formando mi carácter, un carácter que tú pensaste para que sea eterno. Te entrego mi vida, te entrego mi familia. Ayúdame a permanecer obediente y a permanecer confiado de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.